Buenas tardes, tengan todos. Si me escuchan, háganme una señal con su dedo, un pulgar. No hablen. Ok, muy bien. Creo que si me escuchan bien. Saludos a todos los que van a ver este debate. En esta ocasión vamos a tener un debate que lleva el tema, como lo pueden ver ahí en el banner de sus pantallas. Existe el tormento del infierno. Es un lugar, es un estado. Se va el alma a sufrir allá cuando muere, el alma de las personas malvadas. Bueno, eso es lo que se va a estar llevando a cabo en esta tarde. Y para ello, pues hay un formato y hay dos personas que me acompañan aquí. Por un lado, de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, tenemos a Juan Vega, desde Colombia, él es testigo de Jehová. Le va a estar negando la existencia de un tormento eterno para los malvados. Y por el lado de las iglesias evangélicas tenemos a Marcelo Vilte, bueno, Juan Marcelo Vilte, ese es su nombre completo. Él va a estar defendiendo la postura de que sí, de que los malvados van a sufrir eternamente en lo que se conoce como el infierno. Y bien, tenemos un formato el cual pues ambos se tienen que apegar a él y consta de 1 minuto de presentación, es decir, presentarse, decir cuál es su postura, cuál es su nombre, de dónde son, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos también 15 minutos de exposición, es decir, de exponer la doctrina, exponer por qué uno no cree en el infierno, por qué otro no, por qué otro sí lo cree. Después vienen 10 minutos de refutación, es decir, refutar lo que el oponente diga en su exposición en este debate, no lo que no haya dicho. Después vienen 5 minutos de contrarrefutación, es decir, contrarrefutar la refutación que se dio a los argumentos. Y también tendremos 10 minutos de careo, es decir, durante 10 minutos uno va a cuestionar al otro hasta que se agote el tiempo y así el otro también va a cuestionar al otro hasta que se le agote su tiempo. Muy bien, ya habiendo presentado lo que es el formato y presentándolos a ellos, vamos a que cada uno de ellos se presente con sus propias palabras. Vámonos hasta Colombia con Juan Vega con su minuto de presentación. Adelante. Hola, sí, buenas tardes a todos. Y bueno, va a estar bastante largo por lo que estoy oyendo. Y bueno, un saludo para el señor Marcelo también, que no lo conozco, pero pues ahora nos vemos. Bueno, una breve presentación. Ahora vámonos con Marcelo, su minuto de presentación. Adelante, Marcelo. Okay. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Juan, también. Es un gusto para mí poder llevar a cabo este debate. Mi nombre es Marcelo Vilte. Soy argentino, evangélico, de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y bueno, para mí es importante tratar de exponer en relación a lo que la Biblia enseña con respecto a este tema. Así que bueno, muchas gracias y un gusto nuevamente. Muy bien, vamos a iniciar ya con lo que sería los tiempos de exposición. Vámonos con los primeros 15 minutos de Juan. En cuanto tú me indiques, Juan, corro tu tiempo. Recuerda que tienes 15 minutos. ¿Quieres que te avise cuando te falte 1 minuto? Sí, claro que sí. Ok, mira, la señal va a ser, yo voy a apagar mi cámara. Cuando tú veas que yo enciendo mi cámara, es señal de que ya te faltó 1 minuto. ¿De acuerdo? Me avisa con vos, o si de pronto ok, también. Bueno, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo, apago mi micrófono. Listo, de una. Mira, Dios dijo, vamos a analizar esto, las palabras de Dios. Dios dijo, el día que peques, ese día te mueres. Del polvo eres y al polvo volverás. Satanás le dijo, no, mentiras, es mentira. No morirás, sino que te harás igual a Dios. Vamos a ver quién tiene la razón, si Satanás o Dios. Vamos a ver cómo las religiones, al tratar de explicar la palabra infierno, a los que saben de que esto es insostenible, se basan con la palabra que es Hades y Seol, y a los que no saben, los que tienen un conocimiento muy pequeño,
se basan con la que dice la palabra infierno en sus Biblias, que son 12 veces que aparece la palabra infierno, que es Mateo 5:22, Mateo 5:29, bueno, y entre muchos otros que vamos a analizar, vamos a ver el conocimiento del señor Marcelo. No sé si de pronto él sabe cómo argumentar este tema. Como dije, los que no saben se basan a estos versículos, y los que saben que es insostenible se basan a que el Hades es el Seol. Bueno, de modo desesperado utilizan el Hades y el Seol como última opción. Para poder ellos refutar esto, se debe demostrar que el Hades es lo mismo que el Gehenna de fuego, y no podrán hacerlo, toda vez que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que simboliza la muerte segunda. Si hay una muerte segunda es porque hay una muerte primera, ¿cierto? Eso es nombrado aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. El mismo capítulo dice: bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, que murieron una vez y fueron resucitados. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, se despertaron y reinaron con 1000 años. Esta conjugación verbal es muy importante en lo que vamos a analizar acá. Acá, cuando se despiertan ellos, reinan por 1000 años. No que reinarán, sino que reinan por 1000 años de una vez. O sea, que ese reinado va a ser milenio. Vamos a ver si de pronto llegamos a ese punto, no sé. Debe ser considerados como lugar separados. Ya cada quien sacará su conclusión. Resurrección primera, ya lo dimos. La muerte segunda, pues ya lo dimos. En ninguno de los dos casos, un lago de fuego o es algo de tormento, y solo es la muerte y ya. No habla de tormento eterno ni nada de esas cosas. El infierno es una palabra incluso de origen latín, la lengua del Imperio Romano. En los idiomas originales como el hebreo, el arameo y el griego no existe esta palabra. ¿Por qué utilizar un latín cuando se podía pasar de los idiomas originales sin necesidad de ello? Incluso hoy tenemos lo que es el Hades y el Seol, están en su idioma original, pero solamente la palabra Gehenna fue la que fue cambiada. ¿Casualidades? Bueno, ya cada quien sacará su conclusión. Es camisa de fuerza, es lo que vamos a enseñar acá. Entonces, ¿por qué el Gehenna no es lo mismo que el Hades? Vamos a señalarlo aquí. Aunque ya lo dirigimos, pero vamos a señalarlo aquí. Notemos que la religión, al tratar de explicar que el infierno se basa en que el Hades es el Seol, para justificar esta palabra, o sea, el Gehenna. Y su equivalente, que sabemos que su equivalente en hebreo es Valle de Hinnom. Muchas personas ni siquiera saben qué es el Valle de Hinnom, porque la Biblia fue tan tergiversada en ese tema que las personas olvidaron qué es el Valle de Hinnom. Porque al hacer de esto, saben que no pueden justificar el tema. Entonces, ¿qué significa Hades? Como vamos a utilizar la palabra, por ejemplo, ateo. A no tiene, teo, Dios. O sea, sin Dios. Entonces, Hades, esa A es negativa. Aides, del verbo ver, visible, Aides. Los que ya no se pueden ver es la traducción como es el Hades. Los que ya no se pueden ver o los que ya han partido. Eso es lo que significa, por eso muchas traducciones lo colocan como la tumba. El Hades y el Seol. Ahora, ¿qué es el Gehenna? El Gehenna es Valle de los hijos de Hinnom. No hay ningún infierno en ninguna parte ahí. Para poder justificar eso tenemos que pasarnos al latín y versiones posteriores a la Biblia. Yo creo que si Jesucristo resucita ahora y le decimos, oye, pero ¿qué es el infierno? Él ni sabrá qué es eso. Entonces, por ejemplo, Hades lo podemos buscar en la entrada Strong G86, Gehenna en la entrada Strong 1067 y Valle de Hinnom en la entrada H2 2011, que es un valle al sur de Jerusalén donde se hacían sacrificios al dios Moloch. Entonces, Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los menciona por separado, hay que dejar claro eso. Por si de pronto mi contrincante dice eso, porque la verdad no sé cómo va a instrumentar su parte, la verdad no sé. Porque como digo, cada quien dice una cosa del infierno, la estructura de unas maneras y de varias. ¿Por qué el Hades no es un lugar de tormento? La Biblia muy bien lo explica. En Eclesiastés 19-20 dice: porque ¿qué es lo que le sucede a los hijos de los hombres? Todos van a un mismo lugar, todos son polvo y todos morirán. Muerte iguales a todos los humanos y a los animales.
no hay ninguno. El salmista acá reflexiona que todo es vanidad y dice que todos van para el Seol. El Eclesiastés 9, 2 al 3 dice que los buenos y los malos van para el mismo lugar. Eclesiastés 9, 5 al 6 dice que los que viven saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. No hay amor, ni odio, ni celo, ya todo ha desaparecido. Los muertos carecen de conocimiento, emociones y recuerdos. El salmista aquí llega a la conclusión de que los muertos no tienen conciencia de nada, nada saben, ni sufren, ni sienten. O sea que ese sacrificio, acá el salmista el salmista no, acá es el rey Salomón. El rey Salomón en su momento ni sabía que se iba a formar esa idea de un infierno. Los primeros, incluso los judíos hoy en día, tú le hablas del infierno y ellos no saben ni qué es eso. O sea, esa idea jamás estuvo en los cristianos del primer siglo ni estuvieron en los israelitas. Eso vino a salir con la iglesia de nosotros acá y con ese tiempo que sacamos cosas así raras. En Eclesiastés 9:10 dice, todos los que viniere a la mano para hacerlo, hazlo, porque en el Seol a dónde vas, aquí donde termina el capítulo 9, que allá estábamos leyendo versículo por versículo, a dónde vas, no hay obra ni dak. Dice la palabra en hebreo, dice dak, no tiene conocimiento de nada, no hay nada. Hades es la ausencia total de la actividad. Hades y Seol, que es lo mismo. Ahora Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria en el Seol. ¿Quién te va a alabar? Aquí dice que no hay ni que nombrar a los muertos, ni que decirles nada, porque los muertos ya se fueron. En Salmo 115:17 dice, los muertos ya no alaban a Dios, ni cuántos descienden al silencio. Ya no hay nada ahí. O sea, eso decir, no, que se fueron para el cielo, entonces se vuelven rebeldes allá en el cielo. Eso sería una contradicción total. Pero bueno, vamos a ver con qué sale mi amigo aquí. En Job 7:9 al 10 dice, como la nube se desvanece, así se desciende al Seol. No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar conocerá más. Se murió, o sea, pocas palabras, está durmiendo la muerte, lo que decía Jesucristo, está durmiendo. Él jamás dijo, no, espérate, que yo voy a sacarlo de allá del reino celestial, o lo voy y lo saco del infierno. Dice, está durmiendo la muerte. Job 14:10 al 12 dice, mas el hombre muere y desaparece, y el hombre expira. ¿Dónde está? Todos van al polvo. Nunca dijeron lo mismo que dijo Dios. Te mueres y al polvo vas. No dice, no, te vienes para acá conmigo, que eso fue lo que dijo Satanás. No, no vas a morir, sino que antes será igual a Dios y te vas con él para allá. No, nada. Eso sería contradecir al Dios vivo. Entonces, ¿quiénes van al Hades? Ya lo acabamos de decir, pero vamos a profundizar acá. En Génesis 37:35 dice Jacob, pensando que su hijo José había muerto, dice, él está en el Hades. O está en el Seol, perdón, porque está hablando en hebreo. Y dice, quiero ir con él. O sea, él pensaba que su hijo era malo. No, hombre. Él pensaba que era el lugar donde todos nos esperan. Daniel 12:2 dice, y muchos los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión. Entonces miremos aquí, los que están dormidos en el polvo, no dice, están allá en el cielo, están en el infierno. No, eso son cosas. Daniel no compartió esa idea. En Juan 5:28-29 dice, no se maravillen de esto, porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, los que hicieron malo para una resurrección de condenación. Jesús revela que la resurrección será universal y diferenciada, una vida para los justos. Aquí no hay nadie se está hablando de un infierno eterno ni nada de esa cosa. En Job 13 al 19 dice, reyes, esclavos y ricos y pobres, todos van ahí. Se describe como un lugar de descanso, el Señor se describe como un lugar de descanso, donde cese la opresión social, no hay juicio ni tormento. En Job 30 al 20, el mismo Job dice, ¿qué me llevarás a la muerte, a la casa donde están reunidos todos los que estaban vivos? Entonces, Job aquí queda muy claro. Job 14:13 dice, el justo pide refugio temporal. Este que es justo, a pesar de todas sus aflicciones que él sentía, le dice a Dios que lo guarde en el Hades. O sea, le entendía así, no, me va a guardar en un lugar de tormento. Eso no entendía él. Decía, refúgiame allá, en la muerte estaba pensando él. Y después que pase todo esto, sácame de allá. Y no, lo va a mandar de Guatemala para Guatepeor. Eso no tendría ningún sentido.
Job tampoco creía eso. Ahora Salmos, David, todo hombre, pregunta retórica, ¿quién liberará su alma del poder del Señor? El mismo David dice, no dejarás que tu siervo sienta la corrupción en el Hades, que el mismo Jesucristo lo menciona incluso. Eclesiastés 9:10 dice, todos los vivos, ¿a dónde vas? Afirma que en el Seol es el destino común sin actividad y ni conciencia de nada. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Isaías 14:9-10 dice, los reyes y las naciones lo mismo. Y en Hechos 2:27, que es el mismo que Jesús cita acá, dice, cita el Salmo 16:10, que son palabras de David, son palabras de Jesús. Los dos estuvieron en el Hades y dice, mi cuerpo dejará que vea corrupción. Si Jesucristo dice eso es porque su cuerpo podía haber corrupción. Muy claro aquí. Apocalipsis 20:13, todos los muertos. El Hades entrega a los muertos para juicio. En un lugar no es un lugar intermedio, no, eso no es ningún lugar intermedio. Es un estado como estamos viendo acá. Pedro cita a Salmos 16:10. Jesús estuvo en el Hades, pero no sufrió tormento, fue liberado por Dios. Y su cuerpo no vio la corrupción, o sea que el cuerpo sí podía haberse llevado a ese estado. Jesús, como el rey David, podrían ver la corrupción. Lucas 23:46, incluso David la vio. Jesús dice, en tus manos envío mi espíritu. Mira aquí la parte, en tus manos envío mi espíritu, pero se fue para el Hades. O sea que el espíritu aquí es el aliento de vida que le da Dios a las personas. O me podrían decir a mí cómo es que él encomienda, dice, paratidesmi, perdón que no la pronuncio bien la palabra, es la expresión en griego para decir, en tus manos envío, encomiendo mi espíritu, y envía su espíritu y muere y se va para el Hades. O sea que es muy claro que el Hades es un estado. Jesús visitó a los espíritus encarcelados. Hay unos que dicen acá, no, es que él fue al infierno, que no sé qué. Vamos a analizar esta parte, si Jesús, ¿qué fue lo que hizo allá? Y si fue cuando estaba muerto. Dice Primera de Pedro 3:18-19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual fue y visitó y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, ya no estaba muerto acá. Dice muy claro acá, murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. El espíritu que envió al Padre, obviamente no lo es. ¿Quiénes son los que pecaron en ese tiempo de Noé? Aquí muy bien claro y dice, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? No es la humanidad entera, para que nos metamos eso en la cabeza. Jesucristo no visitó ninguna humanidad entera. Un minuto. Primera de Pedro 3:20 lo identifica como los que lo desobedecieron en el tiempo de Noé. Al mencionar Primera de Pedro 3:18, vivificado en espíritu, Jesús estaba cumpliendo con las pautas establecidas en Primera de los Corintios 15:44-47, que dice, él se siembra en un cuerpo físico, se resucita en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Así como también fue el primer Adán, alma viviente, el postero o el último Adán, es un espíritu vivificante. Mas los espíritus no es lo primero, sino lo físico. Y lo espiritual es lo segundo. El primer hombre es terrenal. El segundo hombre, el Señor, es un Señor del cielo. O sea que aquí estamos hablando ya de una transformación física de Jesús acá. ¿Dónde estaban los espíritus encarcelados? Primera de Pedro 3:19 dice el tártaro. El tártaro. Segunda de Pedro 2:4 dice tártaro. No dice infierno por ningún lado. Esa es otra transversión de la Reina Valera. Entonces, Apocalipsis 9:1 al 2 dice, se abrió el pozo, el abismo. Es prácticamente lo que se está mencionando acá. Entonces, Lucas 8:31, los demonios les dijeron, no nos lleves para ese abismo. Tiempo. Listo. Muy bien. 15 minutos exactamente. Págame tu micrófono, Juan. Vamos a escuchar la exposición de Marcelo. Enciende tu micrófono, Marcelo. Vamos a dar inicio a tu 15 minutos de exposición. Igual te voy a avisar cuando te falte un minuto para que vayamos minimizando los argumentos. Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Adelante. Tiene apagado el micrófono, creo.
Ok, bien. No voy a usar tantos versículos para poder analizarlos mejor. Tengo que decir que no existe forma natural en que nosotros podamos saber qué es lo que hay más allá de la muerte física. Ninguno de nosotros puede saber lo que hay más allá porque todavía estamos de este lado, estamos vivos. Las personas que mueren efectivamente saben qué es lo que hay, pero nosotros no podemos saberlo, ¿verdad? Porque todavía no hemos experimentado el paso de la muerte física. La forma en la que nosotros podemos saber es por la revelación de Dios, y esta revelación está en la Biblia. O sea, es la Biblia la que nos dice qué es lo que sucede luego de la muerte física. Entonces, otra cosa es también importante saber que la revelación en cuanto a algunos temas es progresiva. Si yo tomo solamente el Antiguo Testamento o Tanaj, tengo una revelación parcial con respecto a algunos temas. Y por eso es que se escribió luego el Nuevo Testamento, que es lo que va a completar la revelación. Y eso en cuanto a diferentes temas. Por ejemplo, la deidad. En cuanto a la deidad, ¿cómo es Dios? Bueno, eso podemos verlo en el Antiguo Testamento, pero con un desarrollo progresivo en el Nuevo Testamento. Y en el caso de lo que es la muerte también. Ahora, no había mucha diferencia con nosotros entre algunas personas, más allá de que sean personajes bíblicos, sea David, sea Salomón. Ellos no lo sabían todo. Salomón no lo sabía todo. Aún siendo inspirado por el Espíritu Santo, él escribe y lo que escribe es palabra de Dios y son verdades, pero no son verdades en cuanto a algún tema absoluto. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés contiene 26 veces la frase lo que se hace debajo del sol. ¿Por qué? Porque el tema de Salomón en esta reflexión del libro de Eclesiastés está centrado en esta vida. Él no está tratando de ver qué es lo que puede suceder un segundo después de la muerte física. Por eso es que se repite, como digo, 26 veces en el libro de Eclesiastés. Dice, lo que se hace debajo del sol. Ahora, la palabra Seol en hebreo hace referencia al lugar de los muertos. Entonces hay quienes interpretan que eso es la tumba, pero no es la tumba en realidad, sino que tiene otra connotación, un poco más profunda, porque la palabra para tumba, si no recuerdo mal, es kebar, me parece que es así. Ahora, en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y esta palabra, los autores inspirados la usaron en la palabra Hades, para hacer una equivalencia al Seol hebreo. Entonces, tenemos la palabra Seol, tenemos la palabra Hades, también obviamente se utilizó la palabra Gehenna, o el valle de los hijos de Hinnom, Geinom, y hay otras palabras como Tártaro, que también se ha presentado acá. Pero bueno, en Lucas 16, del verso 19 al 31, tenemos un relato del Señor Jesús. Y este relato dice que había dos hombres. Dice que llega el momento en el cual muere un hombre rico que llegó a conocer a un mendigo que se sentaba a la puerta de la casa y deseaba comer, dice, las migajas que caían de la mesa del rico. Bueno, el primero que muere es el mendigo. ¿Por qué mueren? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9:27. Muere entonces el mendigo. Y el Señor Jesús dice, y por los ángeles fue llevado al seno de Abraham.
Entonces, tenemos que entender que esto no es una referencia al cuerpo, porque los ángeles no trasladan los cuerpos de las personas. Los cuerpos, de acuerdo a lo que dice la palabra, tienen que volver a la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, evidentemente los ángeles no se llevaron el cuerpo. ¿Qué se llevaron? Dice que se lo llevaron al mendigo. Se llevaron la parte espiritual. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Los seres humanos somos seres espirituales. Tenemos una parte física, que es el cuerpo, y tenemos una parte espiritual. De hecho, que eso dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dios os santifique enteramente, dice, por completo y enteramente vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser humano no es solamente físico. Tenemos una parte física y también una parte espiritual. La parte física, como dije, probablemente en el caso del mendigo quedó en la calle y probablemente se la tiró, vamos a decir, en lo que era el basurero, que es justamente el Gehenna, en las afueras de Jerusalén. Pero la parte espiritual fue trasladada por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham, en lo que dice el Señor Jesús. Luego el Señor dice, aconteció que murió el rico y fue sepultado. ¿Qué es lo que se sepulta? El cuerpo. El cuerpo fue sepultado. Y en Eclesiastés 9, 5 y 6 dice que los muertos nada saben, que no tienen más paga, que ese día que mueren fenecen sus pensamientos y que nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Su envidia, su odio y su amor fenecieron ya, es lo que dice el autor de Eclesiastés. Ahora acá la cuestión es de que esa descripción que hace Salomón es la descripción de un cadáver. Cualquiera de nosotros, cuando va a un velorio, a una sala de velatorio, de sepelios, puede ver y concluir lo mismo que Salomón. Ahí vemos a un muerto. Y los muertos nada saben. Tú le puedes preguntar a ese cadáver, no te va a responder. Ese cadáver no sabe quiénes son los que están ahí, si la persona más amada, si la persona más odiada. No lo sabe. Pero estamos hablando de la parte física. Su amor, su envidia y su odio fenecieron ya. No puede expresar nada el cadáver. Pero el Señor Jesús dice, fue sepultado. Evidentemente, cuando una persona, cuando un cadáver es sepultado, sabemos que no abre los ojos. Yo he visto muchas autopsias y el médico forense lo que hace es con un bisturí corta lo que es el pecho, incluso abre la cabeza. Y yo nunca he visto que un cuerpo se queje, que sienta, ni nada por el estilo, ¿verdad? Ustedes lo saben. Ahora, el Señor Jesús dice con respecto al hombre, el ex rico, vamos a decir, porque ya no tenía riquezas ahí. Dice, fue sepultado, este es el cuerpo. Pero luego dice, y en el Hades alzó sus ojos. No puede ser el cuerpo. Por la razón que dije recién. Los cadáveres no abren los ojos. Entonces, evidentemente, el Señor está haciendo referencia a la parte espiritual. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, acá tenemos nosotros una realidad. El Señor Jesucristo sabía mucho más que cualquier hombre, porque Él es Dios. Ese también sería un tema de debate. Salomón era el hombre más sabio que vivió en la tierra, pero sin embargo Jesucristo cuando estuvo acá dijo, he aquí más que Salomón. Obvio, ¿verdad? El Señor Jesús es mucho más sabio que Salomón. Es todo sabio. Entonces, Salomón llega a un punto y no sabe lo que hay más allá. De hecho, que cuando él está escribiendo Eclesiastés, está reflexionando, porque él se había apartado. Pero Jesucristo, quien sí sabe, es como que corriera el velo, corre las cortinas y nos dice que hay más allá. Salomón, cuando dice que los muertos nada saben, habla de una inconsciencia.
pero esa inconsciencia es a nivel físico, porque un cuerpo realmente no sabe nada. El cuerpo es el envase. En el caso del ex rico, sí tenía conciencia. ¿Cómo sabemos que tenía conciencia? Porque sabía que estaba muerto y recordaba que tenía 5 hermanos. Y hace otro pedido diciendo que se le predique para que ellos no vayan a ese lugar. Bueno, ahora, hay quienes dicen esto es solamente una parábola. Yo tendría 5 argumentos para mostrar que no es una parábola, sino que más bien es una historia real. No obstante eso, que ya mismo no es el punto, voy a decir lo siguiente. Si esto no fuera una realidad, no hay absolutamente ninguna razón, ningún motivo para que Jesucristo ni siquiera lo mencionara. Porque de algún modo él está avalando una cosa que no es cierta. ¿Por qué él lo dice? Porque es cierto. Porque Jesucristo es la verdad y él nunca va a decir una cosa que no es cierta. Así que por lo tanto, es una realidad. Jesucristo lo dijo. Jesucristo es Dios y todo lo que dice es perfecto. Ahora, por otro lado, hay un verso que también citó Juan, y es con respecto a un salmo de David, pero lo voy a leer. En Hechos, el capítulo 2, del verso 27 al 31, se está citando el salmo, pero en el verso 31 dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Acá dice de la resurrección de Cristo. Pero miren lo siguiente, dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, acá hay dos cosas: el alma en el Hades, el cuerpo o la carne en la tumba. Mientras que el cuerpo del Señor Jesucristo estaba en la tumba, la parte espiritual del Señor Jesús no estaba en la tumba. Por eso es que él cumple este salmo mesiánico. Dice, mi alma no dejaste en el Hades. Ahora, si fuera que alma y cuerpo es lo mismo, no tendría mucho sentido que haga esta redundancia. Pero no es una redundancia. Se está mostrando lo mismo que en el ejemplo anterior de Lucas 16, en donde el cuerpo del hombre rico es sepultado y no puede abrir los ojos, no tiene conciencia, pero sin embargo él, estando en otro ambiente, al cual el Señor Jesús llama Hades, muestra que sí tiene conciencia, mientras que el cuerpo no la tiene. Y acá el Señor dice, Pedro, citando el Salmo, no dejaste mi alma en el Hades, ni mi carne en la tumba. O sea, son dos cosas, el cuerpo y el alma. Y después hay muchos otros pasajes que realmente muestran esto, y esta certeza la tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a Filipenses, en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, un minuto. La cuestión es... Oh, gracias. La cuestión es de que lo que tenemos nosotros es una revelación de parte de Dios. No podemos saberlo de otro modo, sino solamente escudriñando las escrituras, y hay muchos pasajes. Bueno, lo dejo por ahí porque era solamente para exponer el tema y avanzamos. Muchas gracias. Muy bien. Tu micrófono, Marcelo, por favor. Vamos a continuar con el tiempo de las refutaciones. Muy bien. Vámonos hasta Colombia con Juan Vega. Vamos con tus 10 minutos de refutación, es decir,
Tienes que tomar el argumento de tu oponente y demostrar que lo que él acaba de decir, no lo que él no dijo, lo que él acaba de decir en este momento es falso. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Bueno, vamos con todo respeto al señor, pues el señor es una persona muy decente y pues vamos a refutar su argumento. Él dice que Eclesiastés no es uno de los libros que más habla de después de la muerte, pues que Eclesiastés 3:19 al 20 dice qué es lo que le espera a las personas después y a los animales mismos después de la muerte. Eclesiastés 9:5 al 6 dice los muertos no saben nada, no tienen nada. Eso habla después de la muerte porque ya están muertos. O sea, ¿cómo decir? No, es que es antes de la muerte y no, eso no está hablando de eso. Eclesiastés 9:2-10 dice en el Seol, al lugar a donde vas, ya no vas a hacer nada, ya no vas a hacer nada. Así que trata de hacer lo que puedas en tu vida porque allá donde vas no hay nada, no sientes nada. Eclesiastés 12:7 dice, del polvo a la tierra vuelves y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Entonces, acá donde viene la parte, hermano, yo le acabé de comentar, de que Jesucristo mismo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él fue al Hades. Acá el versículo dice que él fue vivificado en espíritu. Si hay algo que es vivificado, es porque estaba muerto. ¿Cómo va a ser? No, es que él siempre estaba vivificado en espíritu. No, eso es algo, gramaticalmente eso es un error. Ahora él dice que los ángeles no llevan a las personas. Por ejemplo, vea, aquí en Génesis 5:24, Enoc es transportado por Dios y por eso, por sus ángeles, dice acá. Dice, es tomar, llevar, y se lo lleva a otro lugar. Muchas personas dicen, no, es que él se fue para el cielo y tal cosa. No, Hebreos 11:13 dice, él murió. Así es claro, él murió. O sea, que esta persona sí se le llevó el cuerpo para otro lado. Fue trasladado a otro lado para que no viera la muerte, pero después murió. Así de sencillo, la Biblia se encarga de explicar eso. Ahora vamos a explicar lo que es la parábola de el rico y Lázaro. ¿Por qué si es una parábola? Muchas personas dicen que la parábola del rico y Lázaro no es una parábola porque lleva nombre propio y demás. Pero veamos que la Biblia, la Reina Valera, tiene una madre, que es la Biblia del Oso, es de 1569. Y esta es la Biblia que sí escribió Cipriano y Valera, perdón. Él dijo, es una parábola. Imagínate tú que eso. Él se muere y 400 años después hacen una copia a nombre de él y dicen, ya no es parábola. Le quitaron el título que él le colocó para decir eso. Aquí se elimina el título parábola, lo que lleva interpretaciones literales sin base textual. Ahora, ¿qué nombre se utilizó acá? Lázaro. Lázaro significa al que Dios ayuda. Eso lo podemos verificar en la entrada de Strong G2976. Lázaro. Conclusión. El uso del nombre no invalida el carácter parabólico de este relato, incluso que él está hablando de dos parábolas acá, como lo mismo lo dice Cipriano y Valera. Son dos parábolas que hay acá. Una para el rico, que no me acuerdo cuál era el nombre, el mayordomo, y la otra para el rico y Lázaro, que es la que estamos hablando nosotros ahora. La misma lo dice Cipriano en su misma Biblia, el Oso, que la pueden verificar ustedes. Jesús usa los elementos narrativos para enseñar verdades espirituales, no discernir más allá del texto. ¿Qué significa el seno de Abraham? Mira, por ejemplo, aquí dice en Isaías 40:11 que el seno es un lugar de ternura donde hay un pastor que tiene seno. Este pastor, ¿quién es? El mismo Jesucristo, que es el pastor de Dios o hasta el mismo Dios. Seno de Jesús en Juan 13:25. Juan se la recuesta en el seno de Jesús, o en una traducción lo pone en pecho y demás. Seno del Padre, Juan 1:18 dice relación filial y afectiva. Y en el seno de Abraham, entonces tendríamos 4 lugares acá. Sería eso lógico decir que son 4 lugares. El seno del lugar no es un lugar físico ni escatológico, sino una imagen metafórica de comunicación y consuelo, como lo entendían los judíos y lo entendían los cristianos del primer siglo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 3:13, dice, nadie ha subido al cielo, y Hebreos 11:13 lo ratifica. Entonces, aquí es muy claro acá esta cosa. Entonces, para poder comprobar eso, ¿dónde estaban las almas buenas antes de que Jesucristo fuera al cielo? En el seno de Abraham, muchos dicen, y los que estaban antes de Abraham, que antes de que Abraham muriera, ¿qué? ¿También no había gente buena? Entonces, eso es ilógico, esta cosa. Ahora, ¿qué representa el abismo? Mira aquí el relato. En Lucas 16:26 dice que está el seno de Abraham y hay un abismo y está el Hades. ¿Podríamos interpretar eso como otro lugar? O sea, teníamos un quinto lugar. Conclusión, el abismo no se describe en un mapa más allá, sino en la imposibilidad de cambiar
el destino tras rechazar una revelación de vida. Ahora, Moisés y los profetas, ¿dónde son descritos? Ellos son descritos en vida. En el mismo relato aquí dice que Moisés y los profetas están con vida hablándole a las personas. El mundo de los vivos a través de la escritura. Eso es obvio, se entiende que son las escrituras. La ley y los profetas en el Antiguo Testamento, hablándole a las personas, medio suficiente para arrepentirse. La expresión de Moisés sobre Lázaro fue decir que se levantara. La expresión de Abraham sobre Lázaro es que se levantara. O sea, que él estaba acostado en el cielo todo el tiempo. O el seno de Abraham, eso sería algo lógico. Conclusión, el mensaje de la parábola no es sobre experiencias post-mortem, sino sobre la urgencia de escuchar las revelaciones mientras se vive. El rico no puede cambiar su destino porque por el desprecio de la escritura. Más fácil es que un rico entre al ojo del ojo de una aguja que entre al reino de los cielos. O el camello entre al ojo de una aguja. Ya saben cómo es la expresión, que es otra expresión prácticamente parábola en Jesucristo para escribir esta parte. ¿Qué enseña realmente la parábola? No se describe un lugar intermedio como un purgatorio. Entonces ya estaríamos diciéndole la razón a los católicos, decirles, no, esto es un purgatorio. No se describe un lugar intermedio, sino es la ceguera espiritual de los ricos y los religiosos que ignoran la escritura. El rico no pide perdón. Mira, analicemos aquí, el rico no pide perdón, sino privilegios. No se arrepiente, solo quiere evitar que sus hermanos sufran. Abraham no ofrece consuelo, sino reafirma que la escritura es suficiente. Jesús concluye con una ironía profética. No oyeron a Moisés ni a los profetas. Describe quienes rechazan la revelación disponible en vida, menos van a escuchar a alguien que se levante de los muertos, O sea, un contexto totalmente diferente, mostrándonos las escrituras. O sea, todo aquí es una enseñanza. Si no logramos ver estas palabras como una enseñanza, estamos mal. O decir que Moisés y los profetas están todavía vivos por ahí andando. Presenta la escritura como fuente suficiente para la verdad. Esta ironía, el rico quiere milagros, pero Abraham responde que ya tiene la revelación y no la creen. Denuncian el deseo humano, señales por la humanidad ante la escritura. Entonces, acá vamos a seguir acá. Ahora, ese Gehenna, que mi compañero pues no ha analizado mucho lo que es el Gehenna. Vamos a de pronto analizar porque tengo más tiempo. El Gehenna es descrito con coordenadas. Dice Jeremías 19, 2 al 6, Josué 5, 18, Josué 8, 16, Segunda de Reyes 23, 10, Jeremías 7, 31 al 32, Nehemías 11, 30, Nehemías 2, 13, Nehemías 3, 13, 14. Se encarga de decir dónde quedaba ese infierno que nosotros conocemos como infierno, pero en realidad se llamaba el Gehenna. Es un lugar físico con descripciones que hoy en día los cristianos incluso desconocen qué es ese valle de Hinnom. Ese valle de Hinnom, la Biblia se encarga de decirte, mira, quedaba aquí, acá, en la puerta del Muladar, salían acá, estaba en la ladera del suroeste de Jerusalén, se extendía a las cercanías del pueblo de Jafá, rodeaba el lado sur de la ciudad, se conectaba con los valles de Tiporopeón y Cedrón, cerca de la esquina suroeste de Jerusalén, funcionaba como límite natural entre las tribus de Judá y Benjamín. Imagínense esto, todo lo que la Biblia se encarga de explicar, pero como los cristianos hemos querido que Babilonia nos ponga palabras en la Biblia, hemos hecho que Jesucristo pierda la conexión entre los profetas, entre Moisés y los profetas. Aquí para que entiendan bien eso, ¿a qué se refería la parábola esta? Entonces, pues, en base a los argumentos de mi compañero, ya no sé qué más decir porque mi compañero pues no aportó mucho. Entonces, no sabía qué más decir. Con todo respeto, te queda un minuto. Con todo respeto al señor Marcelo, porque un señor Marcelo es una persona muy decente. Sí, pues igual no quiero ofender a nadie ni nada de eso, sino es una postura que tenemos nosotros los testigos de Jehová, que no es una camisa de fuerza. Cualquier persona puede tener su postura en las cosas de la vida. Entonces no quisiera ofender, que no te gané, que te refuté, no, nada de eso, sino que pues hablamos del tema aquí, más que un debate. Incluso estoy conociendo al señor Marcelo, pues nunca lo había visto. Entonces, don Marcelo, pues yo quedo hasta ahí, ya no sé si de pronto va a refutar mis argumentos acá, si quiero lo anotó. Bueno, pero ahorita que tiene el micrófono me dice, y le toca. Ahí esperemos. ¿Ya acabaste? Sí, ya yo acabé.
Ok, perfecto. 10 minutos exactamente. Bien, apágame tu micrófono. Vamos con los 10 minutos de Marcelo. Adelante, Marcelo, 10 minutos para refutar. Ok. Bueno, mira, sinceramente, yo creo que cada quien puede tener cierta seguridad con respecto a lo que piensa y pensando de que está en lo correcto. O sea, eso está bien, pero yo creo que no se trata de una opinión personal con respecto a lo que nosotros pensemos. Acá la cuestión es lo que la Biblia enseña. Eso es, así que cada uno pudiera pensar que está en lo correcto, ese es un pensamiento personal. Eh, bueno, a ver, tenemos que entender que no puede haber contradicción entre lo que escribe Salomón y lo que dice el Señor Jesús y es recogido por el evangelista Lucas. No puede haber contradicción. Así que por lo tanto, lo que sí puede haber es una ampliación de lo que escribió Salomón. Eso sí, una complementariedad, un complemento a una revelación parcial, porque el Antiguo Testamento es una revelación parcial, porque Salomón no lo sabía todo. El hecho de que sea inspirado por el Espíritu Santo y él puede expresar a través de la escritura verdades, no quiere decir que necesariamente en algunos versos del Antiguo Testamento está toda la verdad con respecto al tema. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama revelación progresiva. Además de esto, si Jesucristo está diciendo cosas que Salomón no dijo, creo que es mucho más lógico pensar que lo que Jesús hace es complementar a una revelación parcial que escribe Salomón. Como dije, el tema de Salomón no es lo que sucede más allá, un segundo después del último aliento. Ese no es el tema de Salomón. Por eso ustedes pueden ver en el libro 26 veces que dice lo que se hace debajo del sol. Él está observando la vida y todas las cosas que suceden en esta vida debajo del sol. El Seol o el Hades es un ambiente diferente. Salomón no lo está tocando. Jesucristo sí. Ahora, que se mencione aún en el Antiguo Testamento el Seol, por ejemplo, cuando dice que en el Seol, a donde tú vas, no hay actividad, evidentemente tiene que ver con actividades que sí hay acá en la tierra. Acá en la tierra tú vas a hacer unas ciertas actividades que en el Seol no vas a poder realizar. O sea, es una comparación. Toda actividad que tú haces mientras estás vivo, la haces en este plano terrenal en el cual existimos hoy. Evidentemente, las actividades que tú realizas acá no las vas a realizar en ningún otro plano. Así que, por lo tanto, cuando dice que no hay actividad en el Seol, tiene que ver más bien con las cosas que se hacen acá. Ahora, con respecto al relato de Lucas 16, voy a presentar bien rápido algunos argumentos. A ver, ustedes pueden hacer una compilación de todas las parábolas del Señor Jesús. Las parábolas son ilustraciones de esta vida, no del más allá. Jesucristo mismo dijo, si os he dicho cosas terrenales. ¿Por qué cosas terrenales? Porque a través de cosas terrenales, ilustraciones, ejemplos, Jesucristo estaba por traer verdades celestiales o espirituales. Por eso él dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, las parábolas son ilustraciones de esta vida que las personas conocen: un juez, una viuda, un fariseo, un publicano, una luz, un camino, una puerta, una oveja, un pastor, etcétera, etcétera. Son todas cosas de esta vida.
Una parábola llevada al extremo es la parábola del rico insensato. ¿Cómo termina esa parábola? Cuando se dice, esta noche viene a pedirte tu alma. Hasta ahí llegan, las parábolas llegan hasta ese momento. Pasar la muerte física ya no es una parábola, porque no hay un punto de ilustración para las personas que están vivas. Eso en todo caso es revelación, no puede ser ilustración, no puede ser comparación. Entonces, por lo tanto, las parábolas son ilustraciones de esta vida, no del más allá. Segunda cosa. Con respecto a los nombres, ustedes pueden ver en el listado de las parábolas del Señor Jesús que Él no utiliza nombre. Él dice un juez, una viuda, dice un fariseo, un publicano, etcétera, etcétera. ¿Por qué no utiliza nombre? Pudieran ser hechos reales también, pero no podemos afirmar eso debido a que no hay nombres. Ahora, ¿por qué en este relato sí hay nombres? Abraham es una persona real, a menos que digamos que no lo es. Es una persona real. El hombre, el mendigo tiene un nombre, Lázaro. Alguien me dice, pero el rico, obviamente si Lázaro lo tiene, también lo tiene el hombre rico, solamente que ahí no es mencionado. Sencillo. Entonces, en una parábola no usaba nombres propios del Señor. Pueden ir a un listado, no hay nombres propios. Tercer argumento. Personas reales se corresponden con situaciones reales. Si yo digo, por ejemplo, que Juan, que es una persona real, sale del salón del reino, se va a beber, se emborracha, y luego de eso se va con mujeres, ¿verdad? Y hasta incluso él me hace, no. Si yo dijera eso de Juan, se emborracha, se va con mujeres, él me hizo así recién. Y si yo lo dejo eso ahí y digo, no, la enseñanza de esto es que esto no se debe de hacer, él tiene todo derecho de venir y decirme, mira Marcelo, aclara que yo no hago esa cosa. Entonces, personas reales se corresponden a situaciones reales. Si Jesucristo está hablando de una persona real, como Abraham, a menos que creamos que la historia de Abraham en Génesis es una parábola. Entonces, ahí Abraham es una persona real, por lo tanto, todo lo que dice que sucedió ahí, que habló con el ex rico, tiene que ser real, tiene que ser una situación real. Cuarto argumento, Jesús siempre dice la verdad. Quinto argumento, el Señor Jesús no utiliza fuentes humanas, porque hay quienes dicen, no, esto es un cuento egipcio, que los fariseos, no. Jesucristo, Él es el verbo de Dios y solamente hablaba las palabras que el Padre le daba que hablase. Y si alguien dice, no, pero en este caso sí usó una fuente humana, no podría probar en ninguna otra ocasión que lo usó, porque ni siquiera favoreció a Shammai con enseñó sobre el adulterio. Así que, por lo tanto, ahí tengo 5 argumentos por los cuales este relato no es una parábola. Es un relato de una historia real. Obviamente, ahora queda en cada uno de ustedes si cree que es una parábola, y aún siendo una parábola, puede mostrar una realidad de lo que sucede luego de la muerte física. Porque como dije antes, si esto no es cierto, si no hay nada de esto, no habría ninguna razón, ni siquiera una, para que Jesucristo dijera lo que dijo. Aún si él quisiera enseñar, ok, gracias. Aún si él quisiera enseñar con respecto a los ricos y a los pobres, él no tendría que haber utilizado esa ilustración. Él podría haber utilizado muchas otras porque hay muchas ilustraciones que hablan hasta incluso de los ricos. Si él está hablando de este modo, es porque realmente hay una realidad. Ahora, cada uno decide si creemos a Jesucristo, quien siempre dice la verdad, o si yo tengo que interpretar y decir, sí lo dijo, pero él no quería decir lo que dijo, él quería decir otra cosa, y yo interpreto que lo que él quería decir es esto que yo creo. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo pudiera argumentar mucho más porque tengo anotado todas las cosas que dijo Juan, y no tengo el tiempo, pero bueno, tiempo. Se acabó el programa. Tiempo. Ok. Tu micrófono, vamos a pasar con los 5 minutos de contrarrefutación de Juan.
Marcelo, tu micrófono, por favor. Bueno. Vamos, Juan, con tus 5 minutos de contrarrefutación, es decir, tienes con qué contrarrefutar la refutación que te acaban de hacer. Adelante. Bueno, pues es muy difícil, pues no vi de pronto muchos argumentos a la cuestión. El hermano acá dijo que en la Biblia Jesucristo nunca ha utilizado una parábola más allá de la muerte y pues de pronto es un desconocimiento, porque por ejemplo las 10 vírgenes, aquí la parucia al fin escatológico y la muerte y el cierre de las cosas, el trigo y la cizaña, algo del fin, es equivalente al fin de la vida en el juicio. O sea, estamos hablando de mucho más allá de la muerte incluso. O sea, pero de pronto son argumentos muy cortos, no vi de pronto cómo el hermano sustentaba de que los argumentos que yo di, de que es una parábola, no se vieran como una parábola. Incluso una parábola enseña ciertas cosas. No podemos asociarla, incluso como yo dije, que no pueden asociar lo que es el mismo Gehenna con el Hades. Toda vez que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, la muerte y el Hades serán entregados al lago de fuego y azufre. O sea, no son dos lugares iguales. O sea, para uno poder juntar esos lugares que, como expliqué anteriormente, no son lugares, son estados. Todos los profetas, que el mismo Jesucristo decían que cuando las personas están en las tumbas conmemorativas, escucharán su voz. No dice que Jesucristo viene y viene con ellos abajo para matarlo, porque dice la Biblia incluso en Apocalipsis capítulo 6, que el resto de los que se completen cierto grupo tienen que morir igual que ellos. No que ellos van a venir, los matan y después se los llevan otra vez, porque pues ya se supone que es el fin. O sea, no veo mucho argumento que refutar acá, con todo el respeto pues que se merece acá mi hermano Marcelo. No sabía ni qué más decirle aquí, porque pues no hubo mucho argumento para poder decir de que no, la parábola no era una parábola. Y cuando yo mencioné, por ejemplo, textos del Nuevo Testamento, pronto el hermano no hizo énfasis en eso. Dijo que Eclesiastés no hablaba sobre más allá de la muerte. Sí, claro, sí está hablando más allá de la muerte. Y debemos entender una cosa, que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, como dijo él, se complementan uno a la otra, ¿cierto? Jesucristo alguna vez dijo que las personas estaban en un lugar de tormento. No, jamás, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo fue al Hades, sí fue al Hades, no vio corrupción, ¿verdad? Porque su cuerpo podía haber corrupción. Se dijo que fue vivificado en espíritu. Vivificado, cuando algo es vivificado es porque no estaba vivo. Entonces va y visita a los espíritus encarcelados, que de pronto aquí el hermano Marcelo no ha profundizado pronto eso. Pensé que de pronto le iba a analizar ese tema, porque algunos piensan, no, es que hay el infierno, ahí dice tártaro incluso. Otra palabra que sería un 10º lugar por allá. O algunos quieren decir, no, que es otro sinónimo de infierno. Y pues la Biblia se encarga de explicar que esto es un abismo. Y que en Apocalipsis capítulo 20, Satanás ha entrado a ese abismo. Después es liberado, después que pasan los 1000 años, miren ahí, liberado de ahí, sale a la tierra, no sale a ningún infierno, no sale nada. Y después de los 1000 años, imagínate, después de los 1000 años, Satanás entra a lo que se llama la muerte segunda, que ellos quieren asociar con un castigo eterno. Claro, aquí es la muerte eterna. Ya no hay más nada que hacer. Por eso dice, la muerte primera o la resurrección primera no fue ningún infierno. La muerte segunda tampoco es ningún infierno. Son lugares, no son un minuto. Lugares. Si quieres, dejémoslo ahí. Vamos a esperar a ver qué sale el hermano Marcelo de pronto para poder refutar lo que él diga. Bien, bueno, ya paré tu tiempo, ya reinicié el tiempo y dijiste que hasta ahí le dejaba. Vamos con los 5 minutos de contrarrefutación de Marcelo. Adelante, Marcelo. Ok, gracias, Alex. Bueno, en realidad, ustedes han oído que Juan dijo que, es más, en 2 ocasiones él ya dijo que se quedaba un poco antes del tiempo, porque como que no tenía mucho más que presentar ahí como refutación.
En el caso mío, es todo lo contrario. Se los muestro. Yo he anotado todos los puntos que yo puedo refutar. Y sinceramente, si tuviera que ir un poco más, me va a faltar el tiempo. O sea, no. De todos modos, la cuestión, a ver, vamos con algunas cosas porque no puedo tomar todo. Hace un rato él dijo que entonces Moisés y los profetas están vivos, o dando a entender que no lo están. Pero nosotros, si vemos el suceso de Mateo 17, que es la transfiguración, ahí vemos de que se presentan ante el Señor Jesús Moisés y Elías. La Biblia nunca dice que Moisés fue resucitado. Y el que quiera apelar a Judas, otra vez está interpretando porque en Judas no dice tal cosa. Por lo tanto, el cuerpo de Moisés sigue en la tumba. Y lo último que se dice es que Dios, Jehová, lo sepultó y que nadie sabe dónde está su cuerpo. Pero sin embargo, en el monte de la transfiguración, tanto Elías como Moisés están presentes. Hay quienes dicen, no, esa es una visión. Sí es una visión, pero una visión no quiere decir una cuestión así como un espejismo necesariamente, sino de que se hace visible algo que de modo común no lo es. O sea, esa es una realidad. Moisés y Elías estuvieron con el Señor Jesús y de hecho la Biblia dice de que estuvieron hablando. Dice que iban a hablar, o mejor dicho, hablaron de su partida que iba a ser en Jerusalén unos días después. Así que, por lo tanto, eso no era solamente algo que vieron los apóstoles y que era como un cuadro. Nosotros vemos un cuadro, el cuadro no dice nada, solamente nos da una ilustración, una imagen. Pero no es el caso de la transfiguración, y con eso estoy refutando cuando él dijo que los profetas y Moisés no estarían vivos. Luego habló de las coordenadas del Guena. Obviamente que el Guena, el valle de los hijos de Hinnom, tiene coordenadas, porque es un lugar que estaba en las afueras de Jerusalén. Pero la cuestión acá es que recordemos nosotros que el Señor Jesús utilizaba casi en la mayoría de sus enseñanzas, utilizaba ilustraciones. Así que, por lo tanto, cuando él está hablando del basurero, donde se quemaba la basura, donde se quemaban cuerpos de animales muertos, donde anteriormente hasta incluso se hicieron sacrificios de niños, él está utilizando ese lugar que permanentemente estaba ardiendo como una ilustración de otro lugar. Ahora, ¿cuál es ese lugar? Obviamente que es el lago de fuego en Apocalipsis capítulo 20, o en Mateo 25 también. Yo no voy a discutir porque no tengo el tiempo ahora para el término infierno, inferno del latín, que quiere decir los lugares bajos. No es la palabra, eso es cierto, no es la palabra que debiera de aparecer y que sí aparece, por ejemplo, en algunos pasajes y que sí distorsionan, eso yo no lo discuto. Pero lo cierto es de que Jesucristo sí nos habla de conciencia luego de la muerte física. Y después también él citó la parábola del trigo y de la cizaña para decir que eso es más allá de la muerte. A ver, okay, otro error. El trigo, como ilustración, la parábola es no la explicación. La explicación sí puede aludir aún al más allá, pero la ilustración, el trigo y la cizaña son elementos de esta vida. Yo lo que dije es que la ilustración o parábola es de esta vida. La explicación puede ser otra cosa, pero lo que yo he citado en el relato de Lucas 16 es una ilustración del más allá. No es una parábola porque no es una ilustración de esta vida. Bueno, como dije, tendría mucho más que decir, pero bueno, el tiempo no alcanza. Gracias. Muy bien, 5 minutos exactamente. Muy bien, ahora viene lo bueno. Viene lo bueno, donde se pone a prueba la presión, donde se pone a prueba el dominio de las escrituras. Vamos con los 10 minutos de cuestionamiento.
Bueno, creo que Juan no está muy familiarizado con esto. 10 minutos de cuestionamiento es que tú le vas a hacer preguntas durante 10 minutos a Marcelo y él se va a limitar a responder. Obviamente lo vas a dejar que responda. Y ya que te responda viene otra y viene otra, viene otra hasta que se te terminen los 10 minutos. ¿De acuerdo? Aquí los dos necesito que tengan prendido los dos su micrófono, porque ambos van a interactuar. No sé si Juan ya tienes listas las preguntas. Juan. Hello. Ahora que no haya tirado Bueno, en cuanto tú me indiques, empiezas con tu primera pregunta y yo corto tu tiempo. Bueno, yo voy a preguntarle a mi amigo Marcelo, ¿cuál es el abismo que hay entre el Hades y el seno de Abraham? Si son algo real. Ok, bien. A ver, primeramente, el Hades es el lugar o la morada o la región de los muertos. De hecho, que está incluso en el griego, y sabemos que en la mitología griega, ciertamente, nos habla de un lugar, del inframundo. Ahora, esto que estoy diciendo eran conscientes quienes escribieron Lucas, el Evangelio de Lucas, o sea, es Lucas, ¿verdad?, quien escribió el Evangelio. Él sabía y él utiliza esa palabra. Así que, sabiendo eso, él utiliza esa palabra. Por lo tanto, es eso lo que él quiere decir. Ahora, el Hades o el Seol es el lugar a donde van todos los muertos. Todos los muertos. Entonces tú tienes un lugar que es un lugar de tormento, en donde abre los ojos. A ver, permítame. Las respuestas que tienen que ser precisas y concisas para que se puedan hacer bastantes preguntas. Juan, trata de presionarlo, Juan. Tú lo tienes que presionar a él. Él ahorita lo va a hacer contigo. Él no te va a tener lástima ahorita, ya verás. Así que trata de formularle lo más que puedas, las preguntas que más puedas. O sea, y Marcelo, sé preciso, contesta rápidamente. Pregunte. Ok, continúen, adelante. Sí, es que sí es un careo es para presionar al oponente, de eso se trata. Adelante, continúen. Bueno, voy a ser concreto, a ver. Una parte es el lugar de tormento, otra parte es el lugar de consuelo, que es llamado el seno de Abraham. Pero la verdad es que los dos están en el Hades y hay un abismo que divide esos dos lugares. Así que no es un diálogo del infierno con el cielo, no, es en el Hades. El abismo es un lugar más profundo que separa esos dos lugares en el relato. Pero tú me podías responder eso con la Biblia y te pregunté es el abismo que está en medio de los dos. No te pregunté qué es el Hades ni qué es el seno de Abraham. Está en el medio de los dos. Ahorita me acabas de decir que están los dos en el mismo lugar, pero la Biblia describe es un abismo entre medio de los dos que no puede pasar de un lugar a otro. O sea, el ambiente es el mismo, pero lo que hace la separación, o sea, como dos ambientes diferentes dentro del Hades, es el abismo. El abismo, justamente lo que dice Abraham, los que están acá no pueden pasar allá, los que están allá no pueden pasar acá, pero todos están en el Hades. Bueno, sí, esa es tu respuesta, bueno. Bueno, ahorita vamos a ver lo de la transfiguración. De pronto tú desconoces lo que dice Mateo 17:9, utiliza la expresión aroma. En griego quiere decir, no le cuentes a nadie esta visión. Muy claramente, tú me acabaste de decir a mí de que que Moisés no estaba muerto según tú. Que él estaba descrito incluso en el lugar de los vivos, porque eso es lo que describe la parábola. Dice, este está muerto, de nada sirve que yo levante a Lázaro en el lugar de los muertos cuando tienen a Moisés allá y a los profetas allá. O sea, él está vivo, él está andando por ahí. Tú lo relacionaste con una visión, porque es una visión. Incluso la misma Biblia se encarga de explicar qué es visión. En Mateo 17:9 te dice, es una visión. ¿Y qué es una visión? Pues una visión no es necesariamente algo irreal. De hecho, por ejemplo, cuando Jesucristo viene a la isla de Patmos, a Juan, es una visión, pero su presencia es real. Por eso, o sea, que Juan vio el fin del mundo o vio la visión del fin del mundo. Por eso, o sea, si Juan vio visiones, ciertamente, pero te estoy hablando de la primera visión. Ella sabe que es una visión. Apocalipsis una visión, 1, Apocalipsis una visión es algo. Visión. Una visión es algo no que es refleja.
Una visión, por eso se llama una visión. Puede ser irreal, puede ser algo de pronto con respecto con miras a cumplirse, o puede ser algo real, porque Jesucristo es ese presente y es una visión. Y sin embargo, él está realmente su presencia está ahí. No, él hubiera dicho, yo vi a Moisés y a los profetas. Él dijo, vi la visión de ellos. No, pero es que aparte de dijo una visión de ellos. No está hablando de ellos, incluso ellos no hablaron. Ellos no están hablando. Ellos están hablando porque el texto dice que ellos hablaban con Jesucristo. El que así es la voz. Tendrías que leerlo. Se escucha la voz de Dios y dice, escucha a mi hijo, este es mi hijo amado, escucha. No, por eso digo, tendrías que leer de nuevo el pasaje. Bueno, entonces, ¿qué hablaron? Pues? ¿Qué hablaron? Dice que hablaron de la partida de Jesucristo, la cual iba a ocurrir en Jerusalén. Está hablando de la muerte del Señor. Que él habló con Moisés y le dijo que la partida iba a ser. Muéstrame qué versículo. ¿Qué versículo? Bueno, yo lo busco hasta eso, pero. Vale, búscalo. Dame un segundo. Pero. Vamos. Ok, Lucas capítulo 9, verso 31. ¿Qué dice? Dice, Lucas 9, 31, dice, el verso 30 dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida en que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Mira acá lo que tú estás diciendo acá. ¿Quién escuchó la voz? ¿La escuchó Pedro? ¿La escuchó Juan? No la escuchó nadie. Eso es lo que se está diciendo. Vamos a analizar incluso Mateo, me dice Lucas 9, 31. ¿Quiénes eran los testigos? ¿Quiénes eran los testigos? Juan, recuerda que tú tienes que preguntar, no tienes que argumentar. Tú haces pregunta nada más. Pero es que yo creo que sería mejor que sea como un diálogo, me parece. Porque yo mismo no. Pues sí, estamos como un diálogo, sí, también. Pero bueno, mira, entonces a lo pues le agregamos los 20 minutos, faltarían 15 minutos, entonces dialoguen ahí. Órale, pues adelante, continúen. Tú me puedes hacer una pregunta a mí también, hermano. Okay, ya, porque estamos los dos. Ok, la pregunta que te hago es... Claro, una y una. ¿Quiénes son los discípulos que estaban de testigos en la transfiguración de Jesús? Eran 3 discípulos, era Juan, Pedro y no me acuerdo cuál era el otro. Ok, Jacobo, Pedro y Juan. O sea, ellos son los testigos. Mira lo que dice el verso 30, dice, y he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Qué es lo que vieron los testigos? Vieron a dos varones, los cuales eran Moisés y Elías, que estaban hablando con Jesús. Y el verso 31 dice, ¿de qué hablaban? Bueno, ahora yo te pregunto a ti, muéstrame una visión que no sea una visión, sino que sea un relato normal. Cuando uno dice visión, que sea un relato así en pleno. Dígame, ¿tú crees que esa visión que él estaba viendo significaba algo, simbolizaba algo? ¿O era solamente que hablaron ellos y ya? Bueno, a ver. Porque el relato continúa, que Pedro dice, le prepara unas tiendas a ellos. Ellos se desaparecen de una vez, ¿cierto? Dice el relato que ellos se desaparecen y se escucha la voz de Dios. O sea que es una visión en todo su sentido y no fue un acto de que ellos estaban ahí, ¿no? ¿Tú me podías mostrar otra visión que no sea visión? Es que el mismo texto te dice que estaban hablando con Jesús. Si estaban hablando con Jesús es porque había una presencia real. Ahora, por eso te decía... Eso mismo vio Juan en el Apocalipsis. Una visión puede ser con respecto al futuro, como Apocalipsis, por ejemplo, pero a la vez también una visión es que se hace visible algo que naturalmente no lo es. Por eso, en el Apocalipsis 1, tú tienes la presencia de Jesucristo, es una visión, pero sin embargo, es la presencia real de Jesucristo hablando con Juan. Apocalipsis capítulo 1, es una visión. Bueno, entonces tú dices que visión no es visión, sino que visión es algo que se está viendo en el momento. Tú no me puedes dar un ejemplo porque no existe en la vida, ¿cierto? Acabo de dar un ejemplo. Lo que vio Juan fue el final del mundo. Apocalipsis 1 ve una visión. Apocalipsis 1 es la revelación de Dios a Jesucristo. Exacto, y es una visión.
Él se la da para mostrar a sus discípulos, se la muestra a Juan en la isla de Patmos. Lo Es que una tiene visión. que suceder dentro de poco, no lo que está sucediendo. No, pero es una visión. Ahí está claro la parte. Lo que No, tiene no. que suceder dentro de poco, Es por eso se una- llama es una- visión. Es una visión, es una visión. ¿Sabes por qué? Porque mira cómo lo ve. Una visión. No, yo no he dicho que no. Fíjate cómo lo ve. Lo ve con 7 estrellas en la mano derecha, lo ve con 7 Gracias por darme candeleros, la razón. lo ve con una espada que sale, una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. O sea, es una visión, pero a la vez también es la presencia real de Jesús ahí. Bueno, entonces dejamos claro que una visión no puede ser visto como algo literal, ¿cierto? Porque las cosas que van a suceder dentro de poco no es las cosas que están sucediendo dentro de poco. Ya, eso es claro ahí. Te voy a corregir. En el verso 19 dice, escribe las cosas que has visto. Las cosas que Eso es que él está viendo las visiones de lo que va a suceder Bueno, dentro de poco. espera. Eso es obvio. Las cosas, mira, las cosas que has visto. Son 3 cosas que dice. Las cosas que has visto, las cosas Ya que pasaron. son y las cosas que serán después de esta. Las cosas que has visto es la primera visión, es cuando él ve a Jesucristo. Las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3, las iglesias. Las y las cosas que serán sucederán después de dentro de poco, no le puedes quitar eso al versículo. Las cosas que van a suceder eso. dentro de Esa es la tercera cosa. Él no le está diciéndote las cosas que ya sucedieron, porque el Apocalipsis nunca se habló No dice- de no dice cosas que que hablaron sucedieron. con el tiempo de Jesús Dice, allá. las cosas, mira, las cosas que has visto. ¿A qué se Sí, refiere? porque es una visión. No, pero a ver, No se tapó los ojos. hay 3 tiempos. Las cosas que has visto es, la primera visión es a Jesucristo, esa es la cosa que has visto. Las cosas que son las 7 iglesias. Las cosas que serán después de esta son todas las otras visiones. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 1, las cosas que tienen que suceder dentro de poco, sí o no, ya. Bueno, las cosas que sucederán dentro de poco. Sí, ya, Se listo, ya. corresponden Dice eso es porque no han pasado ya. Así es sencillo, la son configuración 3 cosas. gramatical dice 3 cosas, eso. Juan. Otra vez, las Estás 3 cosas. estás ignorando que O sea, son que 3 está cosas. viendo, obviamente, porque él está viendo la visión. Pasemos el tema, Pero listo. Ya todo el mundo sacará su conclusión acá. Vamos a hacerte más preguntas. Ya esa es la pregunta que hicimos acá. Vale. Entonces Dale. tú me podrías decir a mí por qué Josué o el papá de José vio que su hijo, que era bueno, iba para el Hades y dijo desearía estar en el Hades con él. ¿Por qué él vio eso? ¿Por qué él dijo eso? ¿Será que él no conocía bien el tema? Bueno, yo ya te he dicho que todos los muertos, todas las personas que mueren buenos y malos iban al Hades. Así que por lo tanto, José iba al Hades y también Israel o Jacob también iban al Hades. Todos fueron al Hades. La única diferencia es que estaba dividido en 2 sectores. El Hades paraíso y el Hades lugar de tormento. ¿Tú podías mostrar ese Hades paraíso en la Biblia? Bueno, el mismo Jesucristo dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Hoy, y Jesucristo fue a dónde? Al Hades, ¿cierto? Y fue entonces al paraíso. Primero de Pedro 3:18 te lo responde, donde dice que sucedieron 2 cosas. A la vez que él muere en la carne, en espíritu es vivificado. Eso no habla de la resurrección, porque la resurrección es en la carne. Obviamente que ustedes tienen una doctrina diferente, pero Jesucristo cuando está resucitado con los discípulos dice, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Él resucitó en el mismo cuerpo y lo tocaron. Bueno, entonces yo te voy a hacer una pregunta. Si 1 Corintios 15:44 dice que ya con este último Adán, las cosas van a cambiar, el que muere tiene que ser resucitado en espíritu. ¿Tú me podrías decir por qué Jesucristo no cumplió esta pauta? Bueno, eso el apóstol Pablo lo explica diciendo que lo primero que sucede es la resurrección y luego los cuerpos resucitados son transformados. No, háblame con versículos donde dice eso ahí. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante, Primera de Corintios capítulo 15 verso 51 en adelante. En los 2 pasajes hace referencia a ese evento. ¿A dónde? Aquí yo estoy viendo eso y no dice eso. Mira, No, tú dices dice, primero a los Corintios capítulo 15. Vamos a buscarlo acá incluso. Tú me dices a mí que el versículo 50 dice eso. 51 en adelante. Dice, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no podrán heredar el reino de Dios,
Antes te tiraste un tiro al pie. Sigue leyendo. Jesucristo iba para el cielo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Bueno, entonces de aquí os digo, ministerio, no todos dormiremos, pero no todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Mira, todos seremos transformados. Es lo que te dije. Se resucita. Sí, pero, con el cuerpo que está en la tumba tiene que resucitar. Mira, lee bien. Mira, lee bien. En un momento y en abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hay dos grupos, claramente. Recuerden que el tema es el infierno, no se vayan por otro tema. Bueno, pues sí. Pues sí, ya te van hablando hasta del alma ya. Ahí se me perdió aquí el Google. Bueno, entonces mira, aquí deja claro muy exactamente. Aquí hay dos grupos incluso, primero que todo. Los muertos serán vivificados y transformados. Y nosotros seremos transformados de otra manera. Dice muy claramente. Ahí hay dos grupos. Muy bien. La gramática enseña eso. Entonces, claro, cuando Jesucristo se refería que los muertos entierren a los muertos, está hablando de las personas normales, como todos nosotros. Y aquí cuando dice y nosotros, es porque quiere decir que hay otras personas que tienen otra esperanza. Eso es otro tema más grande todavía. Tienes que tener en cuenta que el cuerpo de Jesucristo tenía agujeros en las manos. Tenía, sí, pero no hablemos todavía del cuerpo de Jesucristo. Te estoy preguntando una cosa. Porque si tú me vas a hablar, bueno, estoy listo, háblame del cuerpo de Jesucristo. Háblame eso. Si tú dices que yo te voy a callar. Tenía agujeros en las manos. Invitó a Tomás a que meta la mano en su costado y él mismo dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ajá. Entonces, bueno, te voy a contestar esa pregunta yo a ti fácilmente. Primero que todo, los ángeles, como tú puedes ver el relato, incluso tomaron comida, comieron con Abraham y demás. Los ángeles pueden tener esa facilidad de hacer eso. Ahora yo te explico a ti una cosa. Mira las palabras, el contexto de la cosa. Tomás dice estas palabras y dice, yo hasta que no vea las heridas de sus manos y no vea lo que los traspasaron, porque eso decía la profecía. Ojo, lo de la profecía es lo que decía la mesiánica, pero la profecía no mencionaba algo. La corona de pullas, las heridas que tenía acá. ¿Por qué Jesucristo no las tenía y no se las mostró? Porque Tomás no preguntó eso. ¿Sí ves? Jesucristo le dijo, le quiso ver lo que él quería ver. Porque si tú dices que, incluso tu doctrina dice que él es un cuerpo glorificado con heridas no tiene ningún sentido alguno. Él estaba una persona que estaba dudando de su fe. Jesucristo lo que hizo fue prácticamente calmarla, amigo, cálmate, mira esto. Pero yo te digo una cosa, ¿por qué la profecía no decía de la corona de puya y él no tenía las heridas de las puyas? ¿Será que la corona no le hizo herida en la cara, mismo en la cara? Eso sería algo ilógico, mi hermano. Entonces, bueno, mira, tú me podrías explicar a mí los espíritus encarcelados, ¿el Tártaro sería un 10º lugar o qué sería eso? Bueno, no sé si es que tú crees que los espíritus encarcelados son humanos o son ángeles caídos. De hecho, que creo que en Génesis 6 se habla de los dos. Entonces, cuando Jesucristo desciende, eso sucede o sea, hay dos cosas que pasan. Es muerto en la carne y es vivificado. A la vez que muere en la carne, sucede lo otro, es vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados no están en esta tierra. Así que por lo tanto es un ambiente diferente. Bueno, ahorita te voy a mostrar con la Biblia para que miremos quiénes son esos espíritus encarcelados. Mira, primera de Pedro 3:19 al 20 dijo, predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron en los tiempos de Noé. Aquí demuestra que no está la humanidad entera ahí, ni nada de esa vaina. O sea, ahí se cae tu doctrina del infierno total aquí. Entonces, los ángeles, dice Judas 1:6, los ángeles que no guardaron su dignidad, no los han guardado, sino que fueron reservados a una oscuridad en prisiones eternas. Bueno, pero dime quiénes son esos espíritus encarcelados para ti primero. Te lo estoy contando. Mira, Judas 1:10. La pregunta es quiénes son. Por eso, mira, te estoy contestando. Judas 1:6 dice, ángeles sí,
que fueron reservados en un lugar de densa oscuridad en prisiones de eterna. O sea, mira, tú me estás diciendo que son ángeles, ¿verdad? Sí, yo te estoy diciendo. Queda un minuto. Yo no. La Biblia, yo no. Ok, mira, si son ángeles, evidentemente el ambiente no es terrenal. Así que, por lo tanto, si no es un ambiente terrenal, perfectamente eso ocurre en el momento en que Jesucristo muere. Mi hermano, la pregunta no es encaminada que si Jesucristo muere, porque ya yo eso te lo respondí. Él es vivificado en espíritu, es porque estaba muerto. Y va en ese momento de vivificado. Cuando te dice, escúchame, cuando te dice a ti, luego de la resurrección, mira, más cuando allá te de dice eso, a ti dice que que él duró 3 días muerto, no puede entrar la parte vivificado ahí. A ver, entonces tenemos una contradicción total aquí. Mira, entonces aquí te está explicando muy bien. Si es luego de la resurrección, escúchame, si es luego de la resurrección, tú me estás diciendo que fue a predicarles ¿a dónde? Luego de la resurrección. Al Tártaro, dice acá, dice la Biblia que es un lugar llamado el Tártaro, puede ser un lugar o un estado de bajación total. Aquí dice, aquí sí. Si tú lo quieres tomar como un lugar, tómalo como un lugar, pero no en el infierno ni está la humanidad, eso es claro ahí. Solamente hay un grupo de seres que pecaron en el tiempo de Noé. No menciona humanidad por ningún lado. Los humanos no pecaron en el tiempo de Noé, los humanos no pecaron en el tiempo de Noé. Los humanos no pecaron en el tiempo de Noé. Dice que desobedecieron. Esa en así te pegaste un tiro en el pie total, porque ellos fueron destruidos por pecar. Eso es lo que tú crees. Segunda de Pedro, mira lo que dice Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 5 al 8 dice: Dios no perdonó un mundo antiguo, por eso fue destruido el mundo, y el cielo y la tierra de ese momento fueron destruidos. ¿Por qué? Porque pecaron. Tiempo, se acabó el tiempo. Bueno, okay. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este debate sobre el tema del infierno, aunque se desviaron un poco para otro tema. Bueno, vamos a concluir con el minuto de despedida de cada uno. Vámonos con Juan Vega, su minuto de despedida. Ya no puede decir nada del debate, ya el debate terminó. No, ya. Bueno, primero que todo, un placer conocer al señor Marcelo. Como le dije desde un comienzo, ¿no? La idea no es ni atacarle su religión ni nada. Solamente es demostrar el punto de vista que tiene incluso la Biblia acá y que tenemos nosotros acá. Porque yo no hablo de mis palabras, yo hablo palabras bíblicas nada más. Por eso todos mis relatos fueron textos y demás. Nunca más fue mis palabras. Entonces es un placer conocer al señor Marcelo y que las personas acá tengan, pues saquen cada quien su punto de vista acá. Y pues el señor Marcelo le toca. Es para que te despida mi hermano también. Hagámoslo ahí de una vez, despídete una vez. Claro, lo que pasa es que el que tiene que anunciarlo es Alex, pero bueno, voy. Sí, está bien para mí. Aquí estoy, espérense, tengo que darle la palabra. Marcelo, despídete, tienes un minuto. Y Juan, apágame tu micrófono. Okay. Bueno, no, para mí es también un placer. De hecho que Alex ya me ha reclutado para muchos debates. Y él sabe que siempre he aceptado con hasta incluso 15 minutos de antelación. No necesito más que eso. Pero bueno, es un gusto, Juan. Con respecto a lo que hemos presentado son nuestras interpretaciones. Tenemos base pretendida en la Biblia, obviamente, pero decir que es que mi interpretación es lo que la Biblia dice, bueno, habría que ver eso porque realmente son interpretaciones. Así que, de todos modos, estoy dispuesto para o continuar con algún punto en específico o para cualquier otro tema cuando se pueda. Así que, bueno, muchas gracias y saludos para ustedes y también para quienes puedan ver. Dios les bendiga mucho. Muy bien, gracias a ambos. Un debate muy bueno. Solo una sugerencia, no se me desvíen del tema porque eso se pierde el tema. Hablaron de la resurrección de Cristo, se centraron mucho en ese tema cuando no era el tema era el infierno. Pero bueno, ahí se van a ir adaptando luego a los temas. Ahora me despido yo, el que modero este debate, el León, desde la Ciudad de México, deseándoles que tengan una excelente tarde, noche, día, sea la hora en que vayan a ver este debate, y será en otra ocasión, y que mi Dios Jehová me los bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós.